Cristo y su ley. Lección 13. El reino de Cristo y la ley. Hola querido, este es el último estudio de la serie sobre Cristo y su ley. Aquí presentaremos vislumbres del eterno reino de Dios y la función de la ley en ese reino. Lo primero que necesitamos entender es que el pecado es separación de Dios y que el resultado de esa separación es el quebrantamiento de la ley. El pecado es rebeldía, es el deseo de hacer las cosas de acuerdo con la propia manera de pensar y no de acuerdo con la voluntad divina. En el cielo, Lucifer se levantó contra Dios y su ley. Engañó a una tercera parte de los ángeles. Les dijo a ellos que él los liberaría de la ley y que esa idea pues les pareció fascinante, atractiva a muchos ángeles. Recuerda que esa idea también fascinó a Eva cuando el diablo le dijo que si comiese del fruto se volvería como Dios. Hoy el enemigo continúa engañando a los seres humanos con la idea de que no es más necesario obedecer a la ley, desde el momento que somos salvos únicamente por la gracia, dicen ellos. El enemigo, querido, es astuto. Su gran arma es el engaño y la mentira. Pablo dice aquí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ah, mi amigo querido, nuestra única defensa contra las artimañas del enemigo es la palabra de Dios. Pablo la llama de verdad. Jesús, en el desierto de la tentación, nos dio un ejemplo de cómo se derrota al enemigo. El diablo se le presentó con la palabra de Dios en la mano, pero la palabra distorsionada, la usó fuera del contexto, antojadizamente. Pero Jesús, que conocía las Escrituras, venció la tentación y derrotó al enemigo. Al mundo cristiano de hoy también le resta el desafío de usar la palabra de Dios con corrección. No se puede crear una doctrina con 5 o 6 versículos aislados de su contexto. Y te digo una cosa, mira, la Biblia estudiada con equilibrio, con sabiduría, jamás da a entender que la gracia anula la existencia de la ley. Al contrario, la Biblia es enfática al enseñar que desde el principio la intención del enemigo de Dios fue disminuir el valor de la ley de Dios. El asunto, como ya vimos en estudios anteriores, es que la función de la ley y de la gracia son diferentes. La palabra clave es función. ¿Para qué sirve? La gracia salva, la ley no. Pero la ley muestra lo que está cierto o errado. La gracia no puede hacer eso. Ambas, ley y gracia, son necesarias en la experiencia del cristiano, pero cada una en su debida función. El universo es un universo de orden y no existiría orden sin ley. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. ¿Cómo se podría esperar orden en el tránsito de una ciudad sin la existencia de una ley de tránsito? ¿Cómo se podría esperar orden en un partido de fútbol sin un juez y sin una ley? Ahora, si en cosas simples y terrenales existe orden reglamentado por las leyes, ¿cómo es posible imaginar un universo sin leyes? Pero ahora viene la pregunta que todos debemos responder. Si nuestra intención es vivir eternamente con Jesús en el reino celestial, ¿no deberíamos estar dispuestos a vivir bajo el orden establecido por Dios en el universo? Cuando una persona desea hacerse ciudadana de un país, debe estar dispuesta a obedecer las leyes de ese país. Pues la misma cosa sucede con los que anhelamos formar parte del reino celestial. Debemos estar dispuestos a obedecer las leyes de aquel reino. Pero ¿cómo lo haremos si en esta tierra andamos buscando disculpas para vivir sin ley? Hay un salmo que me impresiona. Es el Salmo 37. Voy a leer los versículos 27 al 29. Apártate del mal y practica el bien.
Así vivirás para siempre, porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus fieles. Siempre les brinda su protección, pero los hijos de los malvados serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella. Aquí en este versículo, en este salmo, se hace una mención a los que heredarán el reino de los cielos. Naturalmente, para Israel la expresión era heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán el reino? ¿O quiénes serán ciudadanos de ese reino? Los justos. Ahora dime, ¿cómo puede haber un reino justo si no hay justicia? Pero la justicia demanda la existencia de una ley. ¿Cómo un juez podría administrar justicia sin un código de conducta para ser administrado? Por eso Pablo dice, ¿cómo sabría que codiciar es pecado si la ley no dijera no codiciarás? Por lo tanto, es indiscutible la idea de que en el cielo, en el reino de los cielos, habrá una ley. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí tiene que quedar bien clara en nuestra mente una cosa. Y esa cosa es el hecho de que aunque la ley existe en esta tierra y seguirá existiendo en los cielos, la salvación no depende de la obediencia a la ley. No por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo escribiendo a los Gálatas. La salvación, querido, es un acto divino ofrecido al ser humano solo por gracia. El hombre acepta esa dádiva por la fe, o sea, cree, confía en la promesa y esta fe le es contada por justicia. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, que es el que más enaltece la gracia divina, dice en 1 a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, lo siguiente. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhechores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ah, mi amigo querido, ¿cómo entender que Pablo, el campeón de la justificación por la fe, a ese Pablo le interesa también, le importa el comportamiento del cristiano? Es decir, Pablo no coloca el comportamiento como causa de la salvación, sino como resultado de una vida transformada por Cristo. Él dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Algo tan simple, pero para algunos tan difícil de ser entendido. En Romanos capítulo 3, versículo 28, Pablo da un resumen de todo esto que estoy diciendo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Estás viendo? Pablo está colocando a la fe, a la gracia en su debido lugar y a la ley en su debido lugar. La ley no sirve para salvar, la ley sirve solo para mostrar la realidad humana. En la cuarta parte de este estudio hablaremos sobre un asunto que preocupa a mucha gente. La Biblia, querido, es categórica al afirmar que el pecado no se levantará por segunda vez. O sea, en el cielo no existirá más pecado. El ser humano no volverá a pecar. Pero ahora surge la pregunta lógica. Si en el cielo no surgirá más el pecado, ¿será porque ya no existirá ley, ya que el pecado es la transgresión de la ley? Esa es una pregunta interesante, pero la respuesta es simple. En el cielo no existirá la posibilidad de levantarse el pecado nuevamente por la sencilla razón de que el ser humano habrá aprendido la lección de manera dolorosa, pero habrá aprendido. Un ejemplo, yo me quemé la mano cuando era niño. Tengo una cicatriz fea, pero aprendí la lección de que el fuego quema. No existe la menor posibilidad de que yo coloque de nuevo la mano en el fuego. Aprendí la lección para siempre, con dolor, pero la aprendí. Bueno, ese aprendizaje doloroso
será como un cerco de protección para el ser humano. La experiencia nos lleva siempre a no cometer los mismos errores del pasado. Pero por otro lado, la promesa divina es que en el cielo los redimidos tendrán los principios de su eterna ley escritos no solamente en tablas de piedra, sino también escritos en sus corazones. Leamos aquí lo que dice Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Ah, mi querido amigo, el pueblo que heredará la tierra prometida será un pueblo apasionado por Dios. Habrá pasado por la noche oscura de este mundo de pecado y habrá aprendido a obedecer, no como un deber, sino como parte de su experiencia de vida. La obediencia volverá a ser una expresión de amor y de gratitud, algo natural que brotará de lo profundo de su ser. La ley estará escrita en el corazón y en la mente de ellos. Juan describe a los redimidos de esta forma. Mira, en Apocalipsis 14, versículos 3 y 4. Estaban ante el trono delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos y cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Nota que una de las características de estos redimidos simbolizados por los 144,000 es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, si siguen al Cordero allá en el cielo, es porque aprendieron a seguirlo aquí en la tierra. Jesús es el centro de la experiencia de los redimidos. No lo siguen por obligación. No lo siguen por miedo de la disciplina, lo siguen por amor. Jesús es parte de su experiencia personal. Por eso es que el pecado no se levantará por segunda vez ahí en el cielo. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio, hablando del final de la muerte como consecuencia del pecado. Quiere decir, hoy día la muerte es la consecuencia del pecado, pero habrá un punto final para esta historia. La muerte no es un castigo divino. La muerte es la consecuencia natural de separarse de Dios. La muerte es la ausencia de la vida y Jesús es la vida. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Por lo tanto, separarse de Jesús es separarse de la vida y entrar en el territorio de la muerte. La muerte es una elección que el pecador hace. El pecado es la separación de Dios. La muerte es el resultado natural de esa pésima decisión. Pero cuando Jesús regrese, no existirá más separación. La promesa del Maestro está registrada en Juan 14, 1 al 3. Es un versículo conocido. Dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. No más separación. Nosotros finalmente estaremos donde Jesús está. No habrá separación. Habremos aprendido que la vida sin Cristo es la peor tragedia que le puede suceder al ser humano. Y no volveremos a correr riesgo otra vez. Consecuentemente, la muerte llegará al fin. Nadie más te separará de tus seres queridos. Cuando Juan tuvo una visión de la ciudad santa, la describió de la siguiente manera. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. ¿Te das cuenta del tipo de relación entre Dios y sus redimidos?
Ellos han llegado a tener una experiencia de intimidad espiritual que nada podrá destruir jamás. Solo que ese tipo de experiencia también puede ser nuestra experiencia hoy, aquí en la tierra. Por eso Pablo en Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo te pregunto, ¿te gustaría tener ese tipo de experiencia de amor con Cristo hoy? ¿Te gustaría tener los principios de su eterna ley grabados en tu corazón de tal manera que tú no obedezcas porque hay un código escrito, sino que obedezcas porque en tu corazón el amor de Cristo te lleva a vivir los principios de su eterna ley? Pues que Dios te bendiga ricamente. Para más información sobre este u otros materiales, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es P.O. Box 189, Berrien Springs, Michigan 49103. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio o la internet.